Ahí está, ahora sí. Rápidamente vamos a comentar lo referente a la actividad de la, ¿cómo se llama? De la práctica y la continuación de la parte de los apuntes. Entonces, denme unos segundos. Ok, entonces, estamos aquí. Ok. Concluimos en la segunda parte, ¿verdad? ¿Correcto? ¿De la primer práctica, profesor? ¿O de...? Perdón, tanto de los apuntes y ahorita vamos a ver la parte de la segunda práctica, de la parte del resonador, lo que les comenté. Nada más que ahorita estaba viendo, no sé por qué me generó un conflicto con Atla, pero bueno, ahorita lo checo eso. Pero por lo menos habíamos comentado que tratásemos de tener el ejercicio en base a alguna aplicación ¿cómo se llama? De analizador de espectro y con el Audacity. Entonces, y en el caso de los apuntes, concluimos las segundas diapositivas de la presentación y iniciamos la tercera o la 1C. A ver si me pueden corroborar hasta qué punto llegamos. O sea, me refiero a esta, ya la empezamos a ver. Desde que, ahí está. ¿Esta ya la empezamos a ver o no? Esa No, no, profesor. Terminamos solo la anterior. acabamos de ver la 1, güey. Uno, perfecto. Entonces vamos a iniciar en esta. ¿Es correcto? Ok. Bueno, entonces, pues rápidamente vamos a comentar en relación a la parte de la práctica. Voy a proyectar rápidamente, o sea, va a ser muy sencillo, yo creo que unos 5 minutos nos va a llevar para que regresemos a esta presentación. Dejo de compartir tantito y vamos a... Entonces, la idea de la práctica número 2, la idea es poder analizar el resonador, sus resonadores de Helmholtz. Ya hasta cierto punto debieron haber avanzado con la parte de los cálculos, tener pues en este caso el diámetro 2, el diámetro 1, la longitud de, ¿cómo se llama? Real, ¿sí? Y en este caso la altura, porque es un cilindro, ¿sí? Y a lo mejor en algún momento dado, pues, contemplar este pequeño volumen que tenemos aquí, que a lo mejor en cuestión de un cilindro, pues estaríamos abarcando por acá, ¿no? O sea, algo así, más o menos. Entonces, pues considerarlo, buscar alternativas, o a lo mejor en un momento dado, pues echarle agua y sacar los mililitros y convertirlo a volumen, o irte con la referencia que viene aquí, que es de 296 mililitros, y cambiarlo a metros cúbicos. Pero bueno, eso es lo que pues tienen que ya tener avanzado pues para tratar de concluir a más tardar en esta semana. Ahora, por parte de lo que se les va a pedir, realizar, pues vamos a hacer lo referente a la parte de medición. Entonces, okay, no me está permitiendo, déjenme ver si lo... A ver, ok. Ahí ven una carpeta, posiblemente. Lo que quiero ver, no me... Qué raro. Voy a tener que compartir posiblemente la ventana. Ok. Y me dicen si observan esto. ¿Observan la pantalla del programa Audacity? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, pues ahorita voy a estar así como que a ciegas, no poderlo ver porque si me cambio, automáticamente se pasa la ventana y ahí hace un feedback de video, pero bueno. La idea de este programa es un programa que al fin y al cabo se instala, se queda en el sistema operativo y que es un programa de tipo, ¿cómo se llama? Eh, multipista. Aquí la idea es poder crear una pista monaural, aquí en pistas, agregar nueva y una pista monaural y vamos a visualizar
Bueno, este track tiene las características de que la señal es monaural, una frecuencia de 44.1 a 32 bits y que en algún momento dado lo vamos a modificar. ¿De qué forma? Aquí en la esquina inferior izquierda, pues tiene las diferentes frecuencias. Ahorita vamos a manejar formato de CD, ¿sí? En este caso 44.1, y en algún momento si requerimos cambiar la resolución, que esa es la profundidad, lo podemos hacer aquí, podemos decir 24 bits, aceptar, y ahorita voy a cerrar este y a ver si me permite hacer la modificación. Sí, ahí está, 24 bits a 44 puntos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, bueno, Profe, entonces, una pregunta. claro, ¿Cuál es la diferencia entre binaural y estéreo? bueno, el sistema binaural más que nada es el proceso de poder escuchar un sonido, vamos a decirlo así, envolvente, en el cual ocupas el sistema estéreo para poder tener esa sensación. Entonces, esa sensación va en base o con los audífonos estereofónicos para que te dé la percepción de un sonido envolvente y que te da ciertas características acústicas bastante interesantes en base al sonido estéreo. O sea, normalmente eso lo escuchas con audífonos, un sistema estereofónico, para percibir ese tipo de sonidos. ¿No? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, les comentaba que aquí les muestro la Audacity. Se dan cuenta, es muy sencillo. Va a ser realmente lo que sea, va a ser. Y observar aquí que, bueno, tenemos entradas de micrófono. En este caso, tenemos la señal, tenemos la parte de reproducción, la parte de captura, ¿sí? La parte de la salida, en este caso los altavoces, canal, a un canal, en este caso monaural, está perfecto. Y pues me traslado al, ¿cómo se llama? Al inicio de mi sesión. Vamos a hacerlo aquí. Y empiezo, o sea, activo la grabación. Y observen que ya está registrando mi voz. La idea es poder registrar ese sonido de esta botella, que es lo que van a hacer ustedes. Ahorita voy a quedarme callado, posteriormente de lo que diga, para que vean el registro de lo que nos va a dar este dispositivo. Ok, podemos observar aquí en forma muy específica todo lo que se grabó, ¿sí? Yo aquí le doy borrar y me deja mis porciones de audio, que eso es lo que van a hacer ustedes. Aquí tengo una con mayor amplitud y una con menor, ¿sí? Y la idea de esto es poder obtener, y entonces, pues aquí yo puedo hacer, déjenme ver dónde se habilita. A ver, la reproducción, cíclicamente, ¿sí? Voy a ver si en este caso no se escucha tanto ruido. Alguien se quiere conectar, permítanme. Ahí está. Ok, bueno, a ver. Brian Fernández Barona. Creo que no está con nosotros. A ver si es. Ok. Ok. Entonces, la idea de este ejercicio es simplemente, como les dije, el poderlo reproducir y poder ver lo referente al análisis. Entonces, típicamente, ahí está, ¿no? ¿Lo alcanzan a percibir? Sí, Sí, profe. profesor. Sí. A ver, permítanme 2 segundos. Permítanme tantito.
Perdón, muchachos, es que también hay que apoyar a mi hija que estaba mandando un examen. Entonces, les comentaba que la idea es poder reproducir este elemento y para que no lo estén ahí tocando todo el tiempo, bueno, ahorita nada más voy a hacer, voy a ver, perfecto, voy a ver si tengo chance de operación, a ver, vamos a ver si lo puedo, nada más, 3 dB, a ver, vamos a ponerle 3 dB, a ver cuánto me da, bueno, un poquito más. Y la idea es que saquemos nuestra aplicación, ¿sí?, de analizador de espectro. Ahorita voy a poner el que tengo, ¿sí?, y entonces en la parte de análisis de frecuencia poder visualizar. Voy a reproducirlo. Ok. Permítanme. Y entonces dijimos que era reproducir el Shift Space. Ok. Y entonces, pues va a haber un registro posiblemente de, no sé si posiblemente no se alcanza a ver, pero bueno, ya en su aplicación. Voy a ver si con el de acá se ve un poquito mejor. Permítame. Shift. Y entonces va a haber una espiga que se va a incrementar donde denote la frecuencia. Aquí tentativamente nos dice que está en el orden de 200 y cacho de hertz. 248, ¿va? Y entonces, pues para no estar reproduciendo, pues ahí lo graban y tienen esa posibilidad. La otra opción es aquí en el programa donde dice analizar espectro, ¿sí? Automáticamente me da esta pantalla y tengo algunos algoritmos que se pueden manejar. En este caso sería espectro, ¿sí?, y el tipo de ventana que se podría estar manejando dependiendo del tipo de ventanero que quiera utilizar. Y yo normalmente tomo la rectangular y ahí obtengo que el pico está efectivamente ahí, en 248 Hz, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, ahí yo puedo mover el cursor y bueno, más o menos darme una idea de lo que estoy observando. ¿Sí queda claro? Sí. Y bueno, si se dan cuenta es bastante sencillo, ¿sí? No es tanto la ciencia. Ahorita lo quise hacer con el MATLAB, pero no sé qué conflictos tuve, pero bueno, ya al rato lo checo. Pero si en algún momento tenemos el ejercicio, ya lo tienen grabado y lo quieran reproducir, pues la idea es que lo hagamos con este tipo de herramientas. Otra opción, que en algún momento, si lo requieren, puedo pasarle, tengo este programita. Este programita que van a observar en pantalla es eh, bueno, es un analizador, o sea, es un equipo o un dispositivo que tiene la opción de poder reproducir. Voy a bajar tanto el nivel, un tono, ¿sí? Y que ese tono lo puedo visualizar en un osciloscopio, ¿sí? Tengo aquí mi osciloscopio, ahí está mi tono. En tiempo, como lo hemos comentado, ¿sí? Y analizadores de espectro, igual, y ahí tenemos la FFT o la de bandas por octavas, por una octava o por tercios de octava. Entonces, igual, mismo caso, yo ahorita voy a quitar voy a quitar tantito y detengo, ¿sí? Ese es mi analizador, hasta cierta forma bastante funcional. Otro ejemplo podría ser que por FFT yo haga un ejemplo, un barrido, ¿sí?
entonces estoy viendo el comportamiento de ese barrio de frecuencia de 200 a 20 kilos, ¿vale? Y tengo la posibilidad de reproducir a lo mejor un tono senoidal, triangular, cuadrado, entrecierra, y entonces tengo la posibilidad, ¿vale? Y entonces este elemento, pues en cuestión de lo que estamos haciendo, acá en el Audacity, puedo reproducirlo. Observan en la gráfica. Aquí podemos observar el pico, ¿sí? Tanto en este, como en la aplicación, como en Audacity, lo podemos visualizar, ¿sí? Y ese va a ser un elemento que es un dispositivo resonante, o sea, aquí está resonando a esta frecuencia. Y así podemos tener infinidad de elementos. Yo puedo tener, aquí hay otro, ¿sí? Es un diapasón, que a lo mejor a ver si me lo... ¿sí? Y observamos que es un tono puro, no tiene armónicos. Y entonces aquí pues es lo que vamos a estar haciendo de análisis, un poquito de análisis en cuestión, con ayuda de estas herramientas. Aquí uno de los grandes inconvenientes que estamos viendo en general es que pues te muestra todo el espectro de frecuencia y cómo es que está pues, interactuando, ¿sí? El micrófono de aquí de la laptop con lo que está pasando. Pero a ver si tengo chance de que la próxima semana podamos generar, o sea, que ustedes hagan su análisis tal cual y que consideremos a lo mejor uno o dos elementos resonantes de su práctica y que los midamos y entonces me reproduzcan ustedes su audio y yo a ver si tengo chance de poderlo reproducir y poder verlo también en MATLAB. ¿Qué pasó? Ok, Araiza, ahorita cualquier cosa yo te anoto aquí en la lista, no te preocupes. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo el ejercicio. Y bueno, la idea es eso. Con ayuda de ese tipo de herramientas, sea una aplicación, sea el Audacity y sea algunos otros, podemos analizar el espectro de frecuencia y entonces aquí es ya tener como resultado lo que les dio la gráfica, ¿sí? Comparar en una tabla, hacer una tabla comparativa entre lo calculado y lo medido de los tres componentes. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Esa Ya lo vamos a ver con usted, ¿verdad? si acaso, traten de hacer toda la práctica y vamos a tratar de que en la próxima semana, tratar de corregir porque no sé qué pasó, porque algo me marcó de error. Voy a tratar de tenerlo listo en la próxima semana para poderlo reproducir. Bueno, reproduzcan sus ejemplos. Aquí la sugerencia es eso, que hagan el registro, o sea, que tengan el archivo. Igual, algo importante que se me estaba olvidando. Acá, déjenme regresar aquí al presentar. Déjenme ver si me dio ahora sin chance. Y entonces aquí podemos observar la señal. Y entonces dices, bueno, aquí esta me agradó, vamos a tener las dos tomas por cualquier cosa. O dices, bueno, no, vamos a dejar esta que está más limpia. Vamos a darle efecto, amplificar, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí, amplificar. Vamos a ver 10 dB, a ver, vamos a tomarlo. Y a ver, realmente voy a tratar de borrar los demás. Sí, vamos a... ahí está. Vamos a regresarlo tantito. Vamos a ver si lo amplifico. A lo mejor un poquito, no 10 dB, vamos a ponerle 6 dB. Y ahí está. Quito esta parte.
Y entonces ya cuando estén conscientes que está bien todo perfecto, sugerencia, archivo, exportar, WAP, y bueno, aquí ya tengo algunos ejemplos, vamos a ponerle resonador, pues del 030322, ¿no? Y entonces WAP 16 bits, perfecto, y ahí está, ¿sí? Aceptar, y ahí está. Entonces cierro, y no guardo el proyecto, y me traslado a la, ¿cómo se llama? A mi carpeta, ¿no? Entonces ya en mi carpeta, pues busco, déjenme, ahí ¿dónde estás? Acá, entonces voy a proyectar, ahí está, ¿no? Entonces, aquí, bueno, yo no las vería con cualquier reproductor, a ver, ahí está, ¿no? Entonces lo reproducen y en un momento dado, si nos alcanza el tiempo, y si tienen la oportunidad, hacemos uno o dos ejemplos diferentes, o sea, que sean como que significativos. Ese, bueno, vamos a hacer, no sé, de una botella grande, una pequeña, una mediana, o ocupé alguna botella ahí media extraña y que puedan tener los datos ya en forma calculada. Lo hacemos así en el ejercicio en MATLAB, ya, y nada más simplemente se agrega como una evidencia de que, pues bueno, también se puede hacer un poquito de procesamiento. Y si ustedes tienen algún programa que les pudiera servir, adelante, hecho en MATLAB, adelante, para poder complementar. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, esa va a ser entonces la práctica número 2 y se estaría entregando la próxima semana. Y recordando que pues la próxima semana pues ya la última, y entonces sí les encargo mucho, mucho, mucho que se entregue estos días para que yo esté evaluando, digamos, tratar de que sea el miércoles o antes para que yo tenga chance de calificar tanto tareas como prácticas, y ya la semana del 14 al 18 enfocarme mucho en la parte de los exámenes. Ok, entonces, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Nada? No, profesor. Perfecto. Bueno, entonces, continuando con la parte de los temas, pues aquí esta parte es importante, es todo lo referente, como les comenté, ya hay cosas que ya vimos, voy a tratar de avanzarlo lo más rápido, pero que también nos quede claro todos los conceptos. Aquí específicamente vamos a abordar los instrumentos de medición que hasta cierto punto ya lo han estado utilizando, como son los diferentes dispositivos de medición. Aquí vamos a ver que posiblemente la mayoría, pues tenga la mayoría su sonómetro, un sonómetro de uso general. Aquí vamos a ver que dentro de los equipos de medición en audio, en acústica, pues está el sonómetro de uso general, el sonómetro integrador, el dosímetro, analizador de espectro por FFT, por bandas de octava, ¿sí? Y los calibradores que ya hasta cierto punto lo comentamos, ¿no? Y que comentábamos que en el caso del calibrador es una frecuencia normalmente de 1000 Hz a 94 decibeles. Y que el sonómetro vamos a ir viendo las etapas en forma muy general y que nos quede claro, ¿no? Entonces aquí retomando un poquito, el sonómetro es un dispositivo que nos va a permitir cuantificar en forma objetiva el valor en decibeles del nivel de presión sonora, ¿sí? Y la idea es que ese dispositivo pues se asemeje demasiado o mucho a la respuesta que hace el oído humano, ¿sí? Y la idea es tener ese valor que nosotros registramos con ayuda del sonómetro, ¿sí? Lo más semejante. Por eso es que tiene esas ponderaciones de BA, de BC, que son ponderaciones en base a las curvas de Fletcher-Munson. Eso lo vamos a ver más adelantito, me quiero apurar con esa parte. Entonces lo vamos a retomar, que en forma muy general es un filtrado que responde a cómo responde el oído humano, ¿va? Y entonces ese elemento, comentamos también la clase pasada, que también es importante mencionar que la magnitud es en decibeles, pero el apellido, la parte central o medular, es a qué corresponde. ¿Qué decibeles? Decibeles del nivel de presión sonora.
Y si queremos ser más específicos, si estamos con la ponderación A, pues dBA del nivel de presión sonora, ¿sí? Porque recordemos que está decibeles de intensidad y decibeles de potencia, o sea, niveles de intensidad y niveles de potencia también en decibeles, pero que en el caso del sonómetro nada más mide el nivel de presión sonora. Ok, continuando con la información, aquí podemos observar algunos ejemplos de sonómetros en el cual podemos denotar el dispositivo, una pantalla LCD que tiene pues los dígitos en cuestión del nivel. En algunos casos te llegan a manejar como un tipo equivalente al galvanómetro, ¿sí? Cuando estás haciendo la lectura y te está diciendo de dónde a dónde está midiendo. Pues entonces aquí lo interesante es que en esta parte, pues tú tienes un selector de rango, y tú seleccionas el rango o el intervalo de la magnitud que vas a medir, como en el caso del multímetro, ¿no? Cuando son milivolts, lo pones en milivolts, o lo vas a medir volts, lo vas a medir en volts, ¿sí? Y entonces lo vas ajustando al nivel que tú requieres. De ahí tenemos la parte de algunos tienen un circuito de Hot o de máximos, de niveles máximos, que en su momento registran. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor estamos tomando mediciones constantes, pero de repente llega un pico y ese pico lo registra y lo almacena ahí. También tiene la posibilidad de switchar en la ponderación de frecuencia en dBAs y dBc y en tiempo en slow y fast. Ahí tengan en cuenta y vayan investigando dentro de su marco teórico de la primera práctica, o sea, a cuánto corresponde la ponderación en lenta y rápida, en slow y fast. Y bueno, algunos llegan a tener este tipo de filtro. Es importante tener en cuenta que al fin y al cabo es un filtro, ¿sí? Natural, acústico, que te va a quitar frecuencias del intervalo de lo que es. Normalmente ese dispositivo se ocupa cuando estás al exterior, en las calles, y que tengan mucho problema del aire. ¿Sí? El aire como tal, al fin y al cabo, es un elemento que está moviendo las partículas y entonces te va a provocar ruido y entonces eso hay que eliminar. Entonces ese elemento se usa cuando hay mucho viento y por lo tanto se va a ocupar simplemente en exteriores. En interior no te sirve para nada. ¿Sí? Entonces sí es importante que lo quites cuando estás en interiores, en lugares así que no hay como tal aire. Si estás igual al aire y no hay viento como tal, pues se lo quitas y hasta ahí, ¿no? Y entonces lo podemos encontrar de este tipo y bueno, hay de costos, van desde pues promedio 700, 800, los más económicos hasta cierto punto, hasta bueno, ya en niveles intermedios de entre 3,000 a 7,000, 8,000 pesos, y ya los pro de laboratorio que son de clase 0, hay uno en la UNAM y que el dispositivo sale aproximadamente casi en 700, 800,000 pesos. Y son dispositivos ya caros de laboratorio. Sí, son pocos aquí en la República Mexicana, en este caso la Ciudad de México, que son contados, son como 6 o 7 sonómetros de ese tipo, ¿sí? En los cuales ya manejan mayor cantidad de elementos, lo que es el nivel de presión sonora, nivel de intensidad, te permite tener el analizador de espectro por bandas de octavas, tercios de octava, y hasta pueden llegar hasta 12avo o 24avo de octava. Y mide parámetros de inteligibilidad, de aislamiento, o sea, ya son equipos bastante complejos y además ese tipo de dispositivos ya manejan como apps o como aplicaciones que se le van agregando licencias para sumarle al dispositivo. O sea, si lo vemos el dispositivo como tal, lo más neutral o lo más sencillo, pues el costo estaría en un promedio de 200 a 300,000 pesos el puro sonómetro, ¿no? Y bueno, entonces ese es el sonómetro de uso general y que en forma muy específica dividen en tres partes el sonómetro. Lo que es la parte de captura, que es el micrófono, que usan micrófono de tipo condensador, bueno, y que es de patrón omnidireccional, o sea, que quiere captar todos los puntos. Posteriormente está la unidad de procesamiento, en el cual hace la conversión de esa señal acústica eléctrica, la procesa
al momento que tú seleccionas el selector de rango, pues tú ahí haces un ajuste de preamplificación y amplificación para que tengas un nivel adecuado de la señal para posteriormente procesarlo, ¿sí? De ahí tenemos todo lo referente a la red de ponderación de frecuencia y de tiempo, en el cual te va a dar las características que requieres para que la magnitud esté tanto en, ¿cómo se llama?, filtrada en las características que tú requieres en cuestión de la respuesta al oído, y que en cuestión del tiempo, qué tan rápido o qué tan pequeño quieres esas muestras que estés tomando. Entonces, la ponderación rápida, pues son muestras demasiado rápidas, y la lenta, pues corresponde a intervalos de tiempo menores, ¿no? De ahí pasa la parte de procesamiento ya de conversión de señal lineal a logarítmica, y te la muestra en una presentación vía galvanómetro o vía pantalla LCD o en base a LEDs. También llegamos a ver algunos sonómetros en base a LEDs. Un diagrama básico del sonómetro está aquí, que es el que acabamos de mencionar. Tenemos el micrófono, la parte de ajuste de la señal con la parte de filtrado, para que de ahí se pase a la parte del procesamiento en cuestión del tiempo, o sea, cómo va a estar mandando la información a la parte de la conversión de lineal a logarítmico, y el indicador, que puede ser por galvanómetro o por tipo LCD. ¿Sí? Algo más complejo, pues ya aquí vemos algo mucho más complejo que muestra igual la parte del micrófono, estos elementos de preamplificación, bueno, atenuación y amplificación, de cierta forma, lo que es la parte del ajuste que tú le das. O sea, ¿te acuerdas que cuando usted mide el multímetro y vas a medir volts, tienes que ajustarlo al volt y no a milivolts o a microvolts, porque te va a marcar porque es muy grande el voltaje que es o viceversa, ¿no? Y entonces ya haces tu ajuste a la magnitud que estés considerando medir, ¿sí? Acá está lo que comentamos de la ponderación en frecuencia. Se filtra la señal con las características del oído humano. En algunos sonómetros llega a tener este filtro pasabandas externo, ¿sí? Es un elemento en el cual complementa al sonómetro y hace mejor las lecturas, en el aspecto de que son más completas. No varía nada en cuestión del resultado, nada, sigue dando el resultado que debe de dar en decibeles, pero se complementa con un conjunto de LEDs que están situados por lo menos en una octava. Entonces es un poquito de 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8 y 16 en cuestión de LEDs, o sea, son 8 LEDs. Y entonces, cuando tú hablas, normalmente lo que te va a dar es el nivel de presión sonora que está generando la persona, en este caso yo, pero no sabes en qué rango de frecuencia están, amigos, y entonces ese elemento lo que hace es, se enciende el LED para darte una indicación en dónde está más o menos el rango de la voz que estás midiendo. De ahí etapa continúa, o sea, se está acoplando la señal y entra un circuito un convertidor de alterna directa para poder de ahí pasarla a lineal o logarítmico, pero aquí es donde tenemos la parte del procesamiento de los datos en cuestión de tiempo, ¿no? Qué tan rápido, qué tan lento se va a hacer ese procesamiento. Y ya por último, pues tenemos una salida donde te va a indicar que es la pantalla LCD o el galvanómetro, pero también tenemos el circuito de retención que te muestra los máximos de registrados en las lecturas, ¿no? Y aquí tenemos dos salidas, una de AC y otra de DC. Normalmente va a tener su salida AC, porque esa es la salida que vamos a ocupar en algún momento para mandarlo directamente en algún elemento gráfico, un ejemplo, un osciloscopio, un analizador de espectro por FFT o por bandas de octava. Y entonces ya lo puedes visualizar. El de arriba principalmente es para dispositivos ya digitales completamente. ¿Sí? Y bueno, hablando de tipos de sonómetros, comentábamos que el de uso general es el que la mayoría va a tener de ustedes, y que normalmente pues toma la lectura, ¿sí? En forma continua. Lógicamente aquí lo ideal es que no haya tanta variación, y que dependiendo de esa variación pues tú consideres las ponderaciones en tiempo para tener lo mejor que se pueda una buena lectura. A este nivel se le llama nivel sonoro equivalente, ¿sí? Y entonces te da un resultado hasta cierta forma certero, estable, hasta cierto punto, pero de forma muy general, ¿no?
y los podemos encontrar tanto analógicos como digitales. Y el otro ejemplo es el sonómetro integrador. Recordemos que en la tercera parte de nuestra práctica, ¿qué es lo que hicimos? Pues tomé mis lecturas y me fui trasladando, tomaba mis lecturas temporales y hacía mi bitácora, bueno, medición 1, tantos decibeles, en el tiempo 10 tomaba mis segundos valores de decibeles y en el tiempo 15 tomaba la tercera magnitud. De ahí, ¿qué hacía? Me trasladaba al segundo punto y registraba mi medición 1, mi medición 3 y me cambiaba al siguiente y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Así lo hicieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, Sí, así. profesor. Ok. Ok. Y entonces, este sonómetro integrado, pues es un dispositivo que hubieran amado mucho porque simplemente la idea es, lo activas y como cualquier sistema de grabación, le pones record, haces tu primer lectura del primer punto. Si quieres considerar que no haya ninguna variación, simplemente le pones pausa de tus equivalentes primeras 3 lecturas, te pasas a la siguiente, le quitas la pausa como si estuvieras continuando la grabación, tomas tus 3 lecturas, la pausa, te pasas al siguiente y así te vas pasando y hasta que llegas al último punto y tomas la última lectura, le pones stop y automáticamente te entrega el valor promediano. ¿Sí? Está interesante, que es la base de lo que estaríamos nosotros haciendo con el sonómetro de uso general. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora, lo podemos encontrar en base a galvanómetro, lo podemos encontrar en el LCD, y en algunos casos puede estar hasta por LEDs, ¿sí? Que estemos nada más pintando el LED, dependiendo del nivel que se esté registrando en esa lectura, y que también algo muy importante es que van a haber clases de sonómetros, desde la clase 0, clase 1 y clase 2. ¿Y qué quiere decir eso? La precisión o calidad del componente. Y ya clases 2 normalmente van a ser los sonómetros que tenemos de uso general, aplicaciones, a lo mejor hasta sonómetros de tipo 4, ¿sí? 3 o 4, ¿sí? No tan bueno, pero bueno, nos da una idea. De ahí, clase 1, pues ya son ya elementos del laboratorio que hasta cierto punto te permite salir, ¿no? Y el clase 0, pues son elementos que son demasiado precisos y que normalmente se van a ocupar para calibrar o para comparar con esos componentes lo que pueda haber de la clase 2 o la clase 1, ¿sí? Son de laboratorio. Son dispositivos que normalmente no salen del laboratorio y están ahí inmersos. Y entonces esas son las diferentes clases, desde el económico, en clase 2, hasta el de laboratorio. Y esos son los dos sonómetros conocidos. Aquí tenemos algunos ejemplos en forma analógica en base a galvanómetro, ¿sí? Indicadores. Tiene un selector que va desde 40 hasta 30, ponderación A, B y C, y que acá pues va seleccionando el intervalo o el rango de frecuencia. Este es un clase 2 de uso general. Aquí hay un clase 2 digital, una pantalla en el cual es la marca Stage, y tenemos ponderación A y C, respuesta rápida y lenta, obtiene los máximos y selector de rango. Y ahí podemos observar su micrófono y su pantalla en forma digital. Tenemos un sonómetro integrador, un BIK, esos son, como diríamos, estos serían el equivalente a los Ferraris o los carros bastante caros, son equipos bastante caros estos, BIK, y tiene igual sus indicadores, en este caso en base LEDs, ¿sí? Tenemos algunos elementos para calibración, ajuste de respuesta rápida o lenta o impulsiva, en este caso ya son equipos mucho más pro, y selectores de rango que te permite aquí hacer una variación del dispositivo. ¿Sí? De ahí, pues aquí ya viene el más pro, digámoslo así, ¿no? El dispositivo BIK, en el cual pues te permite medir infinidad de parámetros acústicos, ya es equipo bastante profesional de laboratorio y que en algún momento dado pues tienes posibilidad de hacer mediciones, registros, grabación, ¿sí? Elementos que estás haciendo lecturas
¿sí? Puedes medir intensidad, que es algo que la mayoría de los sonómetros no lo hacen. ¿Por qué? Porque requiere ciertos componentes físicos para hacer la medición, y que pues este es el dispositivo que les digo que está arriba de 700,000 pesos, ¿no? Ya con todas las licencias hasta cierto punto completas, ¿no? Y ese es, por lógica, es clase 1 o clase 0, depende de las condiciones, ¿no? Profe, una Profe, Claro, claro. Bueno, adelante mi compañero primero. A ver, Macías. Yo tenía duda, profe, si en algún momento usted ha llegado a manipular de esos que son más costosos y ha hecho la comparación ya directa con uno, no sé, como los que están en la escuela o algo así, para ver comprobar esa eficiencia, ¿no? Y que es mejor. Pues Es, sí, es muy notoria. sí, realmente es notoria, y más que nada la cantidad de elementos. O sea, realmente el sonómetro pues ves la magnitud, y pues a lo mejor en un momento dado, si lo tienes calibrado en el dispositivo de laboratorio, digamos de la escuela, pues puede funcionar hasta cierta forma igual, ¿no? Porque al fin y al cabo la comparas, pero observas un poquito la cuestión del registro, o la parte de cuando tú te seleccionas en la ponderación rápida y lenta, la variación entre uno y otro se ve mucho más significativa en los profesionales, porque al fin y al cabo son dispositivos de laboratorio, y que en algún momento los puedes tener hasta en rack, o sea, sí, un sonómetro en rack, en el cual no necesariamente tienes que tener ese dispositivo, lo tienes en un dispositivo como tipo rack, como si fuera un deck o un reproductor, y que nada más conectas el micrófono de forma directa. Esos ya son completamente de laboratorio, clase 0, y ahí es donde dices, no, no, pues nada que ver, ¿no? Con mi Radio Shack que tengo o mi test, ¿no? O sea, sí se ve la diferencia. Y ese ya tiene que estar forzosamente en laboratorio. ¿Por qué? Porque se conecta en la corriente alterna para hacer las mediciones. Entonces sí hay una gran diferencia. Podríamos decir que hay más diferencia, por ejemplo, en ese tipo de señales a medir que, por ejemplo, son de un impulso nada más, o sea, como más rápidas la De captación. cierta forma, sí, y más que nada en el procesamiento de datos. Es donde te das cuenta, y la precisión hasta cierto punto, ¿no? Porque empiezas a comparar en cuestión de precisión. Aquí normalmente la variación es del 1 o 2% ya en elementos de precisión, y en equipos de clase 2 pues, puede haber una variación de más del 5%, del 5 o 10%, muchísimo mayor. Y, por ejemplo, las normas de medición te especifican si tiene que ser de cierta clase el sonómetro con el que vayas a hacer la medición. Normalmente, o sea, ahí pues te va a decir que con clase 2 o 1 se pueden hacer mediciones en campo, porque al fin y al cabo eso es lo que tendrías que usar. No podrías utilizar un clase 0, porque al fin y al cabo esos son de laboratorio, pero un clase 1 pues así como que te lo presto, pero casi casi, man, yo te rento mi servicio, yo como persona que trabajo ahí para hacer tus mediciones, no sé si me explico, o sea, no te lo doy, o sea, y eso sería bastante lógico, porque imagínense, llegan ustedes y quieren hacer mediciones, el poderte comprometer con un dispositivo de ese tipo, pues no es tan factible. Por eso es que ahí normalmente llegas a que te caractericen los dispositivos o elementos, o que te calibren los componentes, ¿no? Hablábamos de un calibrador, ahorita vamos a ver uno muy padre, que es así como que los del laboratorio, que se llaman pistófonos, que es igual que un calibrador, pero más pro. ¿Por qué? Porque no genera un sonido audible, sino es como pistón. Entonces es una perturbación, no es como tal un altavoz. Entonces está interesante, y más que nada por sus características que maneja para la calibración, que a ver si en algún momento lo alcanzamos a ver. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Y bueno, aquí hay un poquito de parámetros que comentamos ya, o sea, el selector de rango, como cualquier multímetro, tienes un selector que te permite, en algunos casos, de seleccionar de 20 a 80, de 50 a 110 y de 80 a 130. Son intervalos de medición para poder hacer la medición. Es importante que estemos conscientes que lo que yo esté midiendo lo tenga ajustado al nivel que requiero, para que no haya pues de que te marque que está abajo, por encima de la lectura que se está registrando. De ahí, bueno, en forma muy general, es el rango dinámico de un sonómetro, indica la relación
entre el nivel de presión sonora máximo que se puede medir y el nivel mínimo, ¿sí? Los márgenes habituales están en torno a los 60 decibeles, o sea, ese va a ser el rango. Por lo tanto, cuando ustedes vean en las aplicaciones donde se van a dar cuenta que tú veas el intervalo que va a medir el sonómetro. Digamos, el sonómetro o el RadioShack te mide mínimo en el rango de 50. Y entonces abajo te pide si acaso 40 y arriba 60. Y entonces, si quieres medir abajo de 40 o un lugar que sea silencioso, no te serviría el RadioShack. Tendrás que irte con otro un poquito más pro para que veas que registre posiblemente de 30 hacia 120 o 130. Y igual por arriba está limitado en algunos casos para no dañar el dispositivo, ¿sí? Entonces ese es el intervalo que va a trabajar un sonómetro de uso general, ¿no? Aquí viene lo interesante que comentábamos, ¿no? Lo que son las curvas de ponderación, las weighting, que son pues los elementos o los filtros, literalmente, que se ponen para poder pues trabajar. Si tuviéramos una curva ponderación Z o flat, no tendría ningún proceso de ecualización y esto estaría flat y pasa todo lo que captura es lo que te estaría mostrando. Pero así es como no estaría respondiendo el oído humano y por lo tanto no sería funcional o no nos serviría para ciertas cosas, pero normalmente para pues, respuestas de altavoces o componentes de ese tipo, sí requerimos que sea flat para que nada más dependa del dispositivo. Y bueno, aquí las ponderaciones, como lo hemos comentado, es DBA, DBB, DBC, DBD y DBU. En el caso del DBA son para niveles relativamente bajos. Les voy a mostrar una gráfica para indicar. Bueno, esto es como están las señales filtradas de la señal para que responda ahorita a las curvas de flecha. Y entonces aquí podemos observar la DBA, la DBB y la DBC. Si se dan cuenta, la DBC es casi plana con respecto a como si no hubiera filtrado. Pero esto va en relación a cómo responde nuestro oído humano. Aquí podemos observar estas las curvas de Fletcher y Munson en forma muy rápida. La idea es que funcionan de la siguiente forma. Si observamos, voy a hacer un poquito de zoom, un poquito más, ahí está. Y entonces podemos observar que la primera gráfica que vemos abajo correspondería a la ponderación de DBA, en la cual observamos que para 1000 Hz pues, realmente no requiere un nivel de presión sonora de excitación, o sea, estarían en el umbral de audibilidad, o sea, 0 dB, y que si yo observo en el caso de 100 Hz, trasládense a 100 Hz, ¿cuánto requiero de nivel de presión sonora para poderlo percibir igual que los 1000 Hz? Entonces me traslado a 100, me subo y observo que requiero aproximadamente 35, 38 decibeles más para poderlo percibir auditivamente. Y que en el caso de 10 kilos podemos observar que requiero aproximadamente 15 dB. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo lo escuche así como si fuera recto, aquí no requiere así como que mucha excitación, y en 10 requiero 35 decibeles para escucharlo igual que 1 kilohertz, y que requiero 15 decibeles en 10 kilos para poderlo percibir. Y algo interesante es que vean, en el caso de la frecuencia de 2 kilos a 2, 3, 4, 5, a 6 kilos aproximadamente, entre 2 y 4, vean que hay como una pancita, esa pancita, si se dan cuenta, es demasiado sensible el oído, ¿sí? Acústicamente hablando. ¿Por qué creen? Bueno, yo había visto que el rango de era... la voz. Por ahí va. La voz Ajá, humana está en esas frecuencias. exactamente, ¿sí? Si nosotros hacemos rápidamente, vamos a hacer un pequeño ejercicio y con esto, a ver si me da tiempo de concluirla. Recordemos un poquito lo que vieron el semestre pasado. Si se acuerdan, el semestre pasado vieron tubos abiertos y cerrados. Y entonces, si observamos esta figura, ¿sí? En el cual lo vemos en forma muy burda, déjenme quitar esta pantallita que no veo, y entonces la maximizo, y entonces
si dan cuenta de forma muy burda, ¿qué es? Pues es mi oído, ¿no? Es mi oreja, ¿sí? Mi conducto auditivo y mi tímpano. ¿A qué elemento de vibraciones correspondería? ¿A qué elemento correspondería? No entendí bien, profe. ¿Puede repetir, Sí, por favor? sí, mira, aquí, si te das cuenta, es como, mira, vean esto y parece, o sea, estoy simulando de forma muy burda en lo que es mi oído, ¿vale? Y ese oído, si se dan cuenta, es la oreja, ¿sí? Que es como un embudo, y ese elemento, y al final tenemos el tímpano. Ahora, la pregunta es, en base a los principios que vio en el semestre pasado de vibraciones de elementos acústicos, ¿a qué elemento correspondería este componente? ¿Vibraciones de qué? ¿Llegaron a ver vibraciones en tubos abiertos y cerrados? Sí. ¿Sí? Y entonces este correspondería a vibraciones de un tubo cerrado. Y ya para no alargar Pero mucho, sería cerrado por un extremo, ¿no? así es, cerrado por un extremo y abierto por el otro. Y entonces voy a poner así rápidamente la ecuación que corresponde, recordando que nuestra ecuación para poder calcular la longitud de onda, sabemos que la es igual a C sobre M. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, normalmente, ¿de cuánto es el conducto auditivo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Ok. Para no cortar mucho la clase, porque realmente la tenemos muy limitada, aquí yo lo único que les voy a pedir, investiguen un poquito en cuestión de eso. ¿Cuánto es la longitud de un conducto auditivo? ¿Y cuál es la ecuación que corresponde a un tubo abierto por un extremo y cerrado por el otro? Para platicarlo la próxima clase. Para no cortar mucho la exposición. Entonces, pero efectivamente lo que dijo David es correcto, o sea, se está entonado a la voz. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el oído está diseñado para escuchar la voz, no para escuchar algo más. ¿Sí? Ya lo que se complementa en cuestión musicalmente hablando, pues se complementa, ¿sí? Pero en forma general, pues necesita estar a la atenta de la voz para decir aguas, ¿sí? O sea, si recordamos un poquito de la historia, sabemos que en la historia pues el sentido principal pues es la vista, ¿no? En el cual está viendo a su presa, ¿no? Pero también necesita escuchar pues para que no se lo coma, ¿no? Entonces, ese es un complemento en el cual, como bien lo comentó el compañero, es muy importante la voz y tiene que percibir sin ningún problema, sin ningún forzamiento de la voz, el poderlo escuchar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, nos quedan 3 minutos. Voy a pedirles que, déjenme nada más tantito, ya está, pedirles que se pasen a la siguiente liga para continuar y no truncar la clase, por favor, gracias. Pásense a la siguiente. Ok. Entonces, Profe, nada más para confirmar, es el conducto auditivo externo, ¿verdad? bueno, el conducto auditivo, o sea, el externo, más que nada, pues el pabellón sería como, yo el que me refiero es que ya entrando a la oreja, el conducto, que es el tubito, que literalmente está adentro, que por desgracia a muchos les encanta meter ahí los audífonos de chícharo, ahí y más, ¿no? Y entonces lo meten para aislarse y que con eso escuchen la música. Entonces, de ahí hacia adentro, de cuánto es la longitud de ese conducto, para que en base a eso la próxima semana hagamos un pequeño ejercicio para que tengamos una idea de por qué lo que comentó David es cierto, ¿no? Y entonces vamos a ver si realmente lo que nos dicen es correcto, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Ok, Sí, profe. vale, entonces déjenme pasarme a donde vamos. Y bueno, entonces aquí dice, el nivel de presión sonora medida en dB es un valor real, tiene poco valor en cuanto a la percepción del oído humano, por eso
en medida de utilizar curvas de ponderación. O sea, aquí es importantísimo siempre estar trabajando con estas curvas, o sea, las que tenemos aquí arriba, para que en el caso yo tenga una representación de este tipo y entonces aquí estaría referenciado lo que es la ponderación DBAs y acá arriba la ponderación C que podemos observar de forma muy visible que al ser niveles muy altos, ¿qué pasa con la curva? Casi se hace recta, ¿sí? Y en el caso de DBAs, pues es como responde en elementos, digamos, ideales, sin niveles altos, como está percibiendo el oído, y entonces es una respuesta mucho más cercana a la realidad. Lógicamente, si están midiendo ya algo muy alto, casi hasta, si le está doliendo, es porque tendré que estar midiendo elementos de esa magnitud, o sea, con ponderaciones DBC. Y bueno, aquí observamos que las ecuaciones que ya hemos estado comentando, pues ya están implícitas, ¿no? Así que aquí tenemos el nivel de presión acústica o sonora con ponderación A o niveles sonoros A, ¿no? Es LPA es igual a 20 logaritmo de base 10 de la presión que está midiendo sobre la presión de referencia, que ya hemos estado trabajando con ella, que es 20 micropascales, y la presión acústica que se está midiendo en ese momento, ¿no? RMS. ¿Sí? De ahí continuamos. La ponderación C, nada más lo único que cambia es la literal, pero sigue siendo la misma ecuación. LPC es igual a 20 logaritmo de base 10 de PC sobre P0, donde el nivel de LPS es el nivel de presión acústica o sonora con ponderación C, ¿sí? La PC es presión acústica de RMS de ponderación C, y P0 pues la presión de referencia, ¿no? Y aquí estaba lo que les había pedido. Observemos aquí algo interesante que son las ponderaciones en tiempo. Observamos que se encuentra la ponderación lenta, rápida, impulso o pico. ¿Sí? Normalmente un sonómetro va a estar constituido por estas dos, slow con la literal S y fast con la letra F, que corresponden a intervalos de formas de obtención de los datos. La de slow es de 1 segundo, o sea, demasiado lenta, ¿sí? Cada segundo toma las muestras, y en el caso de la rápida, 125 milisegundos. La impulsiva, pues ya son intervalos demasiado cortitos, o sea, a tal grado que son 35 milisegundos de obtención de los datos, y picos más o menos entre 50, pero son valores ya para otros elementos de medición, ¿sí? Entonces, son las ponderaciones temporales que son importantes tenerlas bien presentes. Y más que nada, por lo que comentaba hace rato el compañero, en cuestión de la normativa. Te va a decir, bueno, en base a la normativa, dependiendo de tu fuente, vas a medir DBA o DBC con respuesta rápida o lenta, ¿sí? O sea, Y además las distancias. ¿Qué pasó? también, por ejemplo, en el caso de las ponderaciones de A, B y C, o sea, también depende como la fuente, ¿no? La que vayamos a medir. Por ejemplo, si es, no sé, a lo mejor queremos medir el nivel de presión sonora de una discoteca, que a lo mejor y tiene muchos bajos, que se escucha, bueno, que retumba todo, a lo mejor ahí sí podríamos utilizar una ponderación más plana, ¿no? Para tratar Compensar. de compensar esos bajos o los Exacto, agudos. exacto. Y en sí, digamos, aquí, aunque lo estoy diciendo ahorita, me fue un poquito rápido por el tiempo, pero aquí también algo interesante. Vean la ponderación que marca aquí en cuestiones de DVD, ¿no? DVD utiliza en el estudio de niveles ruidosos provocados por los aviones, o sea, son niveles increíblemente altos, y entonces ni siquiera lo miras con DBA ni DBC, ¿no? Ya con la DBU, y entonces para niveles demasiado altos. Y entonces ya es con otro dispositivo que tenga esa ponderación para poder medir esos dispositivos, en este caso aviones a una cierta distancia. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, lo que mencionas es correcto, porque al fin y al cabo, pues no puedes medir así como que una conversación en un lugar o con ponderaciones, debe ser porque los niveles no son altos y viceversa. ¿Y todas las ponderaciones van de 20 a 20.000 Hz? Pues sí, porque al fin y al cabo es el rango. Y hay algo interesante ahorita que lo mencionas, porque al fin y al cabo, digamos, ¿qué pasa arriba de los 20, no? Entonces, hay otros dispositivos, y pues es todo un show porque, digamos, hace como 2 o 3 años, no, antes de la pandemia, tuvimos un proyecto de un levitador acústico que manejó unos chicos, que estuvo interesante porque al fin y al cabo se logró la levitación y todo, pero hubo ahí algunos conflictos acústicos en el cual, pues para poderlo medir, o sea, poder medir la levitación y el nivel que genera,
porque dices, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Lo mides y ya, ¿no? Y te da. Pero el problema es que se supone que el dispositivo trabaja hasta 20 kilos. Entonces, ¿qué pasa arriba de? Porque la levitación se manejó o se maneja con frecuencias de 40 kilos. Entonces ahí hay una situación ahí media complicada por los dispositivos en cuestión de la magnitud, ¿no? Ajá. Y bueno, lo que son la parte de los calibradores, pues recordemos que es un elemento que nos va a permitir comprobar un valor de referencia en el cual nos va a dar el calibrador nos va a dar una señal continua de una frecuencia específica, en este caso 1000 Hz, ¿sí? Constante, para que podamos hacer el registro con los sonómetros y poder hacer el ajuste pertinente de eso. Y entonces se tiene que hacer esa forma, pues para tener entendido que ya al momento que yo ajusto a mis 94 decibeles en mi calibrador, a 1000 Hz, ya lo demás automáticamente queda ajustado, ¿no? Porque ya si está por debajo, estaríamos viendo como las curvas de Switcher, y entonces pues no correspondería, entonces hay que ajustarlo a 0, para, bueno, en este caso a los 94, para que hasta ahí pues ya esté funcionando el dispositivo. Entonces yo cuando hacía el equivalente con sus aplicaciones, pues hacía elementos alternos para poder lograr hacer eso, porque estamos de acuerdo que pues, el sonómetro no lo puedo poner en algo así, observen el dispositivo. Así está constituido un sonómetro, en el cual pues es como un cilindro, ¿sí? Y lo tengo que meter. Entonces, ¿aquí cómo le hago? Entonces, pues busqué alternativas para hasta cierto punto llegar a una cierta calibración, y yo lo que hago es poner un sonómetro de ese tipo, lo ajusto a 94 decibeles, ¿sí? O a 114, observen eso, algo interesante. ¿Por qué será? ¿A qué equivaldrá esos 114? ¿Cuánto creen que sea la variación? Si dan cuenta, 94 decibeles por un lado, y recordemos que nos daba un pascal, 114 decibeles, ¿a cuánto equivaldrá? ¿Se dan cuenta en decibeles cuánto es? ¿Un incremento de cuánto? De 20 decibeles. Entonces también ahí saqué la relación para que vean que hay una relación directa de ese incremento. ¿Cuánto cree que se está incrementando de ir 20 decibeles arriba o 20 decibeles abajo? ¿Va? Y entonces aquí la situación es que pues no puedo meter. ¿Qué hago? Pues busco alternativas. Entonces mi alternativa que yo he hecho es, ok, calibro un sonómetro de ese tipo, lo utilizo como referencia, y lo que hago es ponerme a una cierta distancia y que en esa distancia registre los 94 con mi sonómetro, y ahora sí, pongo por comparativa mi aplicación. ¿Sí me explico? Para hasta cierto punto ajustar. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Y bueno, esos son los calibradores, pues de cierta forma comerciales hasta cierto punto, pero bueno, el costo de uno de estos está entre 15,000 y 20,000 pesos, por si tienen el interés de hacerlo, ¿no? De conseguirlo para dedicarse a eso, o irse a uno de laboratorio. Este es un calibrador de laboratorio, VIK igual, en el cual aquí está el calibrador, es un pistófono. ¿Por qué? Porque trabaja en base a un pistón y genera una cierta frecuencia, ¿sí? Lo interesante de este dispositivo, déjenme ver si lo tengo aquí abajo, si no te lo ven aquí, es que, bueno, aquí podemos observar que tiene diferentes tipos de acopladores para meter el sonómetro, porque pueden cambiar digamos así, el diámetro del micrófono hasta estos diferentes micrófonos. Tiene elementos de ajuste, aquí tiene su hoja de referencias de este pistófono, que cada cierto tiempo se tiene que estar llevando al CENAM para la calibración, y este a su vez ya estando en algún laboratorio se puede utilizar para calibrar. Este elemento tiene también un medidor de la humedad relativa y de la temperatura, ¿sí? Porque todos esos ajustes se tienen que hacer para poder ajustar el dispositivo. Entonces aquí sí conlleva mucho que si hay una variación de la humedad relativa o una variación de la temperatura, tienes que hacer esos ajustes para poder ajustar como debe de ser tu calibrador. Por eso esto ya se usa en el laboratorio.
Son dispositivos bastante precisos y que requieren esos componentes para agregar a la ecuación y poder tener un ajuste de forma correcta. Y entonces aquí te dan las características de ese dispositivo. Y bueno, ya en forma muy general, este sería otro tipo de calibradores de los convencionales, o sea, calibrador. El otro es pistófono. Este es un calibrador que genera 1000 Hz de frecuencia a 94 decibeles. Y aquí importante es que todo esto va acoplado al dispositivo para tratar de estar aislado del ruido externo con respecto a lo que se está generando para poder generar los 94 decibeles. ¿Sí? Y bueno, por último, este elemento lo dejé al último porque al fin y al cabo es un componente que posiblemente no lo veamos en el mercado así. ¿Por qué? Porque es el equivalente al sonómetro. La única diferencia en cuestión de su procesamiento es como, podríamos decir que sería un sonómetro integrador, ¿sí? En el cual la idea de este sonómetro integrador, pues mide las dosis tal cual de ruido que está envuelto el trabajador. Entonces, el ejercicio de este dispositivo es que tú, en donde esté trabajando, en donde esté elaborando el trabajador, se le pone lo más cercano al oído, ¿sí? Y se activa, como lo que comentamos con el integrador, nada más que aquí lo haces en base a tiempo. Entonces lo activas y lo dejas programado para una jornada laboral, que normalmente ¿de cuánto es una jornada laboral? 8 o 9 horas. De 8 horas promedio, ¿no? Y entonces lo activas esas 8 horas y al término de la octava hora se detiene y te arroja el nivel de presión sonora en el cual está expuesto el trabajador. Y si los niveles son elevados, pues una, dos o el jefe, pues lógicamente asegura a su trabajador. Y pues lo que normalmente se hace pues es ponerle elementos para poder reducir los niveles de ruido con orejeras, con tapones auditivos, que pues se logra el poder atenuar hasta 25, 30 decibeles del nivel de presión sonora. Y entonces baja bastante y entonces ahora sí, ya puedes estar tus 8 horas sin ningún problema, ¿no? Pero pues también dependemos mucho del trabajador que lo use, pero de forma muy general así trabaja el dosímetro para que pues, tengamos un panorama general de todos estos dispositivos de medición que se ocupan, ¿no? En la actualidad. Y bueno, ya por último, en la parte de los analizadores de espectro, ¿sí? Comentábamos que existen dos principales, que son el analizador de espectro por bandas de octava y por FFT. Estos dos dispositivos nos van a permitir el poder medir el nivel de presión sonora por bandas de octava o por FFT, en el cual podemos visualizar el espectro de frecuencia de cualquier tipo de sonido desde un instrumento, un dispositivo, un elemento que nos esté generando ruidos y poder ahora sí con eso observar qué componente nos está afectando en nuestra medición. Entonces ya al poderlo observar, ya en el área del aislamiento, dices, ok, esta es la frecuencia que me está afectando, por lo tanto, esa es la que voy a combatir pues, para poder minimizar ese problema. Si estamos hablando de frecuencias bajas, normalmente se hace en base a elementos que absorban esa baja frecuencia. Como ¿qué puede ser? No sé, neopreno, ¿sí? La goma que usaban mucho los zapatos. El neopreno es un elemento que absorbe muy bien la baja frecuencia. O si ya quieres irte más arriba, pues sistemas de amortiguamiento, resortes, para poder minimizar esa vibración, porque al fin y al cabo ya es una vibración, ¿no? Y ya si nos vamos para entornos más hacia arriba, pues la idea es poder manejar elementos absorbentes para frecuencias medias altas. Entonces ya usas elementos ya tengas una densidad hasta cierto punto que sea poroso, pues para que el sonido pues, viaje por el material poroso y se vaya reduciendo, pero que no haya una reflexión del sonido y pues ahí esté chocando y esté incrementando el sonido. ¿Sí queda claro? Sí. Y pues aquí tenemos unos ejemplos de analizadores de espectro por FFT y por bandas de filtro, por bandas de octava, en este caso por tercios de octava. Ese es un dispositivo que trabaja con doble micrófono, es un Phonic, es un PA6, de lo más alto en cuestiones de esta marca Phonic, que es un equipo
que a nivel, digamos, de audio se ocupa mucho, y el del lado izquierdo pues es de laboratorio, como podemos observar, tiene 2 entradas, y ese ya normalmente lo vas a encontrar en laboratorios, normalmente vas a trabajar por FFT o por bandas de tercios de octava, y que aquí lo más que puedes llegar si acaso son tercios de octava, octavas o tercios de octava, y en el caso izquierdo puedes tener octavas, tercios de octava, doceavo de octava y hasta 24avo de octava, ¿no? O sea, ya es mucho más selectivo y que tienes esos dispositivos para hacer tus lecturas. Ahora, aquí hay un ejemplo que yo utilizo mucho en el aspecto del concepto. Aquí tenemos lo que es 2 ruidos muy importantes para nosotros. Uno es el ruido blanco y otro es el ruido rosa. Y entonces, sí es importante entender cada caso. Entonces, aquí vamos a, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo y les voy a pedir que investiguen, y eso lo retomamos la próxima semana. Investiguen por su cuenta, por favor, qué es el ruido rosa y qué es el ruido blanco, ¿vale? Y vamos a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda para poder entender, ¿sí? Ahora, normalmente comentábamos que el análisis o el analizador de espectro se ocupa para pues, muchas aplicaciones, pero va a depender. En el caso de una ecualización, que es lo que normalmente se hace cuando tú vas a un concierto, entonces normalmente cuando tú vas a un concierto y estás con escuchando que el ingeniero está reproduciendo el ruido, pues lo hace para poder ecualizar, o sea, lo que estamos buscando es que la respuesta sea plana en todo el espectro de frecuencia y que la idea es que todo el rango de frecuencia se escuche igual y entonces tú puedas percibir un bombo, una guitarra o una voz o unos platillos en la misma intensidad para que disfrutes acústicamente hablando. Y entonces una ecualización lo que haces es ajustar los niveles, ¿sí? Para poder lograr esto que se ve en la pantalla. Si tienes tú el equipo de audio, una cadena sencilla, tienes un generador de ruido, pasas por el ecualizador, en este caso el generador de ruido normalmente está en la consola, pasas el ecualizador, del ecualizador al amplificador y de ahí a los altavoces. Y entonces en el ecualizador lo que tú haces es ajustar los niveles para que al fin y al cabo tengas esta respuesta plana del sistema. Y entonces eso es importante porque al fin y al cabo cuando tú haces una percepción auditiva, la idea es que escuches bien y no de repente quede enmascarado una cosa con respecto a la otra. ¿Sí queda claro? Perdón, profe, es que no entendí muy bien la Ajá. relación entre el generador del ruido y el ecualizador. Lo que pasa es que el ecualizador, lo que tú vas a hacer es que, ¿estás de acuerdo que tu cadena de audio va desde un micrófono, ¿sí? Tu consola al ecualizador, del ecualizador al amplificador y del amplificador al altavoz? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que cada uno de sus componentes, pues tiene hasta cierto punto de limitaciones o limitaciones en la reproducción del audio, ¿sí? En el caso de la consola, en teoría sabemos que es de 20 a 20, los componentes en teoría son de 20 a 20, los altavoces, pues sabemos que el buffer reproduce las bajas, los que están arriba, las medias y altas frecuencias, pero por lógica, en esa cadena de audio, pues hay deficiencias o ciertos problemas que no reproducen todo el rango de frecuencias en forma lineal. Por lo tanto, idealmente sería que lo escucharas, mira, aquí creo que tengo problemas en tal rango de frecuencias y empiezas a mover el ecualizador. Lógicamente es complicado. Por lo tanto, utilizas ese micrófono para escuchar lo que está pasando en ese recinto, en ese lugar. Y entonces, por reflexión y todo lo que tú quieras electrónicamente, pues hay problemas. Y entonces lo que tú haces con el ecualizador es simplemente observar en tu gráfica, ok, aquí está muy fuerte, está muy reflejante tal frecuencia, le bajo, ¿sí? Que le falta nivel, le subo en el ecualizador y entonces empiezas a ajustar el ecualizador para que cuando tú empieces a balancear esos niveles, llegues a una respuesta plana. ¿Para qué? Para que todos los dispositivos que tú reproduzcas en ese momento se escuchen de inicio a fin, desde la baja frecuencia hasta la alta frecuencia. ¿Te queda claro? O sea, bueno, sí sé cómo funciona la ecualización y pues que es para, como dice, tratar de dar una respuesta más plana y que ningún instrumento sobresalga de otro o que lo enmascare, ¿no? Pero Ajá. no entiendo el generador de ruido rosa, por ejemplo, o sea, ¿va conectado a un ecualizador o cómo? No, bueno, el ruido rosa va conectado a la consola, ¿sí?
O sea, si paso por la consola para ver cómo me está respondiendo. ¿Sí? O sea, al momento que yo conecto un micrófono a la consola, lo que obtenga la salida tiene que ser igual en todo el rango de frecuencia, ¿vale? O sea, Pero, digamos que el ruido va a ser mi referencia para saber cuáles son las frecuencias que tengo que balancear, o ya sea... Ah, ok, exacto, ok. exacto. Y entonces, hay algunas consolas que ya lo generan, o lo puedes hacer en forma externa, o lo puedes meter por un canal, pero la idea es eso, ese balance que tú estás comentando. Y ahora, ¿por qué el ruido rosa? Porque, bueno, aquí yo dejaría así como que el paréntesis, ¿por qué el ruido rosa? ¿Y por qué no el ruido blanco? Porque sabemos, o sea, sabemos de forma general que el ruido blanco, pues tiene la misma intensidad en toda la gama de colores, en este caso de frecuencias, ¿estamos de acuerdo? Sí. Haciéndole el análogo a la luz. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿por qué ocupo el ruido rosa, sí, y no ocupo el ruido blanco? Pero es que va a depender del tipo de analizador. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Y entonces aquí la Profe, investigación, yo tengo una pregunta. Y entonces cuando y este análisis se hace en base, bueno, el micrófono sí cambia de lugar, porque me imagino que también al moverte en el recinto, también lo que quitas en una frecuencia de un lado puede ser que en el otro también aumente. claro, Entonces, ¿se hace sobre varias mediciones o solamente sobre una? pues en forma ideal, por eso también los simuladores. Porque sí, efectivamente, normalmente cuando tú sonorizas en un cierto punto, donde está el ingeniero. Por eso también la cuestión de los arreglos lineales, hasta cierto punto, evita un poco esas cancelaciones. Pero que van a existir, van a existir. A tal grado que si tú te pones a caminar en donde está el público, vas a escuchar auditivamente que haya literalmente hoyos acústicos, o sea, que haya sombras acústicas o haya cancelaciones ahí. Ok, entonces la referencia se hace donde está el ingeniero, básicamente. Exacto. Ok, sí, Y ya gracias. complementas un poco la visualización con los simuladores para ver cómo se va a hacer la dispersión y si tienes componentes laterales, pues ponerlos dentro de tu simulación, pues para que digas, sí, en esos elementos me están afectando, entonces pongo a lo mejor paneles acústicos o algo ya en un elemento ya controlado, en un recinto, y entonces ya empiezas a distribuir mejor el sonido con esos elementos difusores. Sí, profe, gracias. ¿Va? Ok, pues bueno, Profe, bueno, como última pregunta, pero entonces, ¿por qué utilizar un ruido y no los mismos instrumentos que se van a tocar en un concierto, por ejemplo? porque imagínate que tendrías que estar reproduciendo en todo el tiempo los instrumentos para escuchar y tratar de balancear el nivel. Y entonces, si tú sabes que el ruido tiene, en teoría, toda la gama de frecuencias en la misma intensidad, aunque ya sé que me vas a decir, pero el ruido rosa, o sea, ahí te estoy generando ahorita un ruido de que te estoy diciendo que se está utilizando el ruido rosa porque es constante. Ah, pero ¿cómo? ¿No es el ruido blanco? Entonces se los dejo así en el tintero, investiguen un poquito lo que es el ruido rosa y el ruido blanco y lo platicamos la siguiente clase y entramos a la unidad número 2 la próxima semana. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Entonces, se usa, así nada más, ya como conclusión de ese punto, se usa el ruido porque tenemos esa energía en toda la gama de frecuencias de 20 a 20, es algo interesantísimo de eso, de que tenemos todo el rango de 20 a 20, de todas esas frecuencias, entonces meto algo que es completo en todo el espectro y no meto instrumento por instrumento. ¿Por qué? Porque es lo que estaría pasando cuando tú empiezas a ecualizar el bombo. Le das, refuerzas la baja frecuencia y le vas quitando ciertos elementos para que no te afecte. Y después el otro instrumento y entonces empiezas a hacer alteraciones. Mejor algo que sea lo más plano posible en el aspecto de que no sea de baja, no sea de todo, para que ahora sí, cuando tú metas el bombo, ya haces la ecualización, pero no en ese ecualizador gráfico, lo haces en la consola. Y entonces el ecualizador gráfico es para ecualizar el recinto o tu audio a ese recinto. Si esa ecualización te vas a otro recinto, ¿te va a funcionar? No. O sea, digamos que es como una ecualización general, ¿no? Exacto, Ok. exacto. Es una ecualización general que nada más va a hacer o va a afectar a ese rubro o a esa parte. ¿Va? Bueno, ya con eso concluimos, pasó lista y pues bueno, si estamos
en contacto, pues se supone que mañana va a haber indicaciones de lo de la próxima semana, pero lo más seguro es que entre viernes, sábado y domingo sepamos qué onda en cuestión del regreso. ¿Sí? Entonces, pero lo que se está manejando en forma muy general es que ya quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno regresamos el lunes hasta cierto punto, se le está dando prioridad a los octavo y noveno, pero que de todas maneras ahorita estamos dependiendo las condiciones de regreso, ¿sí? Porque algunos se maneja que sea el 50% de los alumnos, así como se maneja en primaria, una semana sí, una semana no, una semana sí y una semana no. Entonces, pero en el CIME se está pidiendo que pues, sea al 100%, porque si lo hacemos de esa forma no alcanzaría el tiempo para ver los programas. Entonces, eso es el comentario general. ¿Va? Entonces, hasta cierto punto sí. Nada más lo que estamos a esperas de es de en qué condiciones se va a regresar. Si el 50%, ok, entonces todo eso se va a hacer mañana la reunión, la junta de colegio, en el cual ahí van a tomar el criterio a seguir. Ok, Héctor, Mauricio, Presente. perfecto. Manuel, Presente. perfecto. Ricardo, Alexis. Ahí está. Ok. David Barroso. Presente. Perfecto, gracias por el comentario. Muy bien. Ok. César Armando. Presente, profesor. Gracias. Ok. Ricardo Isaac Bravo. Presente. Gracias. Leonardo Jesús Díaz. Presente, profe. Gracias. Brian Fernández. Presente, profesor. Gracias. Enrique Gallardo. Presente. Gracias. Pavel Galván. Presente, profe. Gracias. Esteban Garduño. Presente. Gracias. Juan Carlos Guarneros. David Guzmán. Presente. Gracias. David Hernández Agoso. Gracias. Jonathan Hernández. Presente. Entonces, Sarta de Guará. Ok. César Eduardo Hernández. Presente, profe. Gracias. Iván Abisai Hernández. Presente, profesor. Gracias. Brian Juárez. Presente, profe. Gracias. Jesús Macías. Presente, profe. Gracias. Armando Morales. Presente, profe. Gracias. Mario Eduardo Ortega. Presente, profesor. Gracias. Adrián Ortigosa. Presente. Perfecto, gracias. Lilia. Presente. Gracias. José Luis Rodríguez. Presente. Okay. Fátima Romero Lavín. Presente, profe. Kevin Urban. Presente, profesor. Gracias. Ángel Alberto Vargas. Presente, profe. Gracias. Vega, Sebastián Vega. Presente, profesor. Gracias. Rodrigo Zárate. ¿No se encuentra? No se encuentra. Ok. Daniel Cepeda. Presente, profe. Muchas gracias. Algo que me comentó esta Jenny, para que ya también no la considere, se dio de baja por la cuestión de, bueno, no se dio de baja, sino simplemente no va a ingresar si es que regresamos a presencial, para que la consideren en el caso de los que están en el equipo y laboratorio, ¿no?
Ok. Y Juan Vallejo, ¿se encuentra? Creo que no. Ok, entonces, pues nos vemos, muchachos, la próxima semana, ¿vale? Gracias, profe. Profesor, disculpe, nada más una última duda, referente a la práctica 1 en el tercer apartado de la parte de espacial y temporal. Ajá. Ahorita que estaba con las diapositivas, empecé a comentar un poquito de eso. Cuando se hace sin ruido, esa es la temporal y con No, no, ruido no, es no. En ambos casos se va a manejar el temporal y espacial. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Tú tienes un espacio, ¿sí? Imagínate que ahorita tomo la pantalla. Entonces vas a tomar una medición en un punto, ¿sí? Y vas a tomar 3 lecturas en ese punto y promedias, ¿sí? Esos 3 promedios es temporal y te queda una. Y después te pasas al segundo punto, tomas tus 3 lecturas y te queda de esas 3 una lectura. Es una segunda espacial. Te vas al tercer punto, tus 3 lecturas, promedias y te queda otra espacial. Y así vas a hacer hasta acá. Y entonces tomas tus 3 lecturas, promedias y te queda una. Y entonces ahora sí, promedias general y te queda una global. En ruido de fondo, posteriormente en la fuente de ruido. Y ya estando en la fuente de ruido, también haces en un cuarto contiguo el nivel. Sí, eso es para ver cuánto absorbe la pared, ¿no? De un lado a otro. ¿Cuánto es la pérdida por transmisión de la pared exactamente? Sí, nada más tenía duda en esa parte, si, o sea, se hacían por separado o a la par, pues. Sí, o sea, ya cuando hagas con la fuente, porque no va a ser fuente de sin ruido en la otra cuarto, no me interesa. Lo que me interesa es, aquí tengo mi fuente de ruido, tengo tanto decibeles y en el otro cuarto cuánto tengo. Y simplemente saco la pérdida por transmisión. Digamos, si acá tengo 80 y acá tengo 70, pues la pérdida por transmisión son 10 y entonces no es buena aislamiento esa pared, ¿no? Pero si tuviera 80 y acá 30, pues tengo 50 decibeles que está atenuando esa pared, que es buena, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Vale. Pues bueno, muchachos, nos estamos viendo. Voy a mi siguiente clase. Estamos en contacto. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.